No me deja compartir pantalla, señorita. Ya. No me había botado el Zoom de la presentación. Entonces, los actos y condiciones causan daño, ¿no? ¿No? Los actos y condiciones me exponen a mí a daños, ¿correcto? Me exponen al peligro, ¿ya? ¿Ya? Y el peligro, ¿no? Un peligro me expone a un riesgo, ¿correcto? ¿Y qué es el riesgo? Bueno, acá nos dice que es la probabilidad que el peligro se suceda o se materialice en función, ¿no? de la severidad y la probabilidad. El riesgo, señores, es algo que nosotros evaluamos, ¿no? Es algo que nosotros evaluamos, ¿no? El riesgo es algo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? ¿Cómo evaluamos el riesgo? El riesgo lo evaluamos, como lo comenté anteriormente, ¿no? El riesgo puede ser alto, el riesgo puede ser medio, el riesgo puede ser alto, ¿no? ¿No? Como básicamente, ¿no? Medio, alto, bajo. Tal vez podemos ampliar ese tipo de escala, pero básicamente es medio, alto y bajo. No, no, bajo, medio, alto. ¿Ya, señores? Entonces, el riesgo es eso, ¿no? El riesgo es eso. Por ejemplo, estoy trabajando en altura, a 30 metros, a 30 metros, ¿no? Si yo tengo que evaluar ese trabajo en altura, a 30 metros, ¿no? Y voy a caer de esos 30 metros o caigo de esos 30 metros, ¿cómo lo voy a evaluar eso? Alto. Yo voy a hacer un trabajo en altura, digamos en altura del piso, del nivel del piso a medio metro, lo considero bajo, ¿correcto? El riesgo es algo que yo tengo que evaluar en función a la probabilidad y en función a la severidad de lo que puede pasar de esa actividad. Entonces, esas dos, ¿cómo lo puedo decir? Esa combinación, ¿ya? Esa combinación, ¿no? Me sirven a mí para evaluar el riesgo. ¿Y cómo evalúo el riesgo o cómo evito el riesgo? ¿No? Tomando medidas pertinentes de seguridad, ¿no? Estableciendo controles, ¿no? Controles que ataquen la probabilidad, ¿no? Que ataquen la probabilidad de que el evento suceda, ¿no? ¿Por qué la probabilidad y no atacamos la severidad? O disminuir la severidad de un evento es posible, pero es muy complicado. Por eso es que mis esfuerzos, ¿no? Mis medidas de control deben estar inclinadas en que esta probabilidad de que suceda sea muy baja, ¿no? Y si sucede, es tener con medidas de control para que esto sea lo mínimo que me pase. Por ejemplo, volvamos al trabajo en altura. Imagínense un trabajo en altura a 30 metros, ¿correcto? Entonces, ¿qué medidas de control puedo yo tomar en cuenta para realizar ese trabajo? Imagínense que estoy pensando en una casa de 5 pisos y estoy colgadito ahí, como muchas veces lo vemos en la calle, ¿no? En una tablita con un par de soguitas y ahí estoy, ¿no? Nada más, sin nada de nada. Solo estoy en mi tablita sentado o parado con dos hoguitas a los costados y ahí estoy pintando. No sucede y muchas veces lo hemos visto, ¿no? La probabilidad de que yo me caiga ahí haciendo esa actividad, ¿no? Es muy alta y el daño que me pueda pasar ahí es severo. Pero si yo cambio esa tablita por esa soguita y digamos, pongo un andamio, ¿no? Pongo un andamio certificado, un andamio URMA, un andamio LAYER, ¿no? Pongámonos en la mejor de las condiciones. La probabilidad que yo caiga ha bajado considerablemente. Y adicional a este andamio, ¿ya? A este andamio, yo me coloco un arnés de cuerpo completo, anclado a un punto fijo, ¿no? ¿Me puedo caer del andamio? Sí, pero si me caigo voy a estar con mi arnés
y el arnés me va a suspender en el aire. Si logro caer, tengo otra medida de control, ¿no? Que va a evitar que yo llegue al piso. La probabilidad que suceda algo va a bajar, sí. Que yo caiga va a bajar, sí. Entonces, de esa manera es que nosotros, ¿no? Controlamos el riesgo de exposición. Y ya de un riesgo alto, ¿no? Lo bajamos a un riesgo medio o a un riesgo bajo en función a las medidas de control que yo tengo. Entonces, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad, ¿no? Que hacen que el peligro se materialice, ¿correcto? ¿Ya? Y estos peligros, ¿ya? Estos peligros y estos riesgos, como lo comenté, los trabajamos en una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Eso se le conoce como hiper, hiper C, ¿correcto? El hiper C, el hiper C ya es una herramienta de gestión que me ayuda a identificar, ya, a identificar los peligros. Lo voy a agrandar un poco. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, acá me ponen máquina, ¿no? Es un proceso de mecanizado y transformación de componentes. Máquina, todas, la B1, la B2, ¿no? Actividad, todas las actividades. Peligro, uso de solvente. Categoría de peligro, químico, físico, ergonómico, psicosocial, mecánico, ergonómico. ¿Qué riesgo hay en el uso de solvente? Riesgo, fatiga de mano, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos de, este es de una empresa cualquiera, ¿no? Cuando hablamos de uso solvente, si mi peligro es uso solvente, ¿no? El riesgo no es la fatiga de mano, ¿no? El riesgo es la exposición a ese uso de ese solvente. Ese es mi riesgo, ¿correcto? Ese es mi riesgo, ¿no? Si hablamos del riesgo de ruido, si hablamos de peligro, el ruido elevado, en una planta, el ruido, ¿cuál es el riesgo? Es la exposición a ese ruido. Ese es el riesgo, exponerse a ese ruido. Si yo trabajo en altura, ¿no? Del ejemplo de trabajos en altura, ¿cuál es el riesgo? ¿No? Caída de personas a desnivel. Otro riesgo de un trabajo en altura, caída de objetos. ¿Correcto? Son dos riesgos que podemos identificar en un trabajo en altura. Corte con disco es la actividad. ¿Qué es el peligro? Bordes con filo, ¿no? El disco rota, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué es qué veo? Exposición a superficies filosas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Cortes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Heridas, ¿correcto? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, las consecuencias son cosas diferentes, ¿no? Las consecuencias vienen después de que el peligro se haya materializado. Entonces, como les dije, acá evalúan qué tipo de riesgo es, y si es salud ocupacional o seguridad, y acá yo me baso en eso, ¿no? En índice de personas expuestas. ¿Cuántos trabajadores realizan esta actividad? ¿No? Tres, dice acá. El índice de procedimientos y medidas de control, capacitaciones, ¿no? No me, procedimientos. ¿Existe algún procedimiento de trabajo establecido para esta actividad? Sí, no, lo evalúo en función a una tabla que ya tengo establecida. Índice de capacitación y toma de conciencia. Al personal cuenta con certificación para el uso de esta herramienta, ha sido capacitado en el procedimiento, ha sido entrenado, ¿correcto? Es un personal con experiencia. Índice de exposición al riesgo, ¿no? Es otro indicador. Índice de estado de infraestructura circundante al área, ¿no? ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo está el área? ¿Tengo espacio libre para trabajar? ¿Me puedo movilizar? ¿No hay otro riesgo que haga que yo tropiece y termine cayendo, no sé, al solvente, que tropiece y termine, que me haga tropezar cuando estoy usando la herramienta y termine haciendo que yo me corte? Entonces, todos estos indicadores yo tengo que evaluarlo y hay una tabla ya, ¿no? Todo eso se suma y me monta un valor. ¿Ya? Y este valor lo tomo en función, lo multiplico por la severidad. Todo esto de acá, ¿correcto? Es probabilidad. Lo multiplico por la severidad y me da un riesgo moderado, basado en un requisito legal y después medidas de control. ¿Qué medidas de control voy a tomar?
medidas de control existentes, o no puede haber medidas de control y recién estoy implementando medidas de control. Tomo mis medidas de control en función a mi jerarquía de controles y vuelvo a evaluar. Entonces, esto que está acá moderado debería bajar a, por ejemplo, abajo, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera se establece un IPC de línea base. Y hablando de IPC de línea base, hay varios modelos, ¿no? La resolución ministerial 050 del año 2013, si no mal no me equivoco, ¿no? Me establece medidas tipos de IPC, ¿no? Para, las organizaciones, ¿no? Hay algunos de metodología más sencilla, hay otros como este de metodología más detallada. Entonces, yo como organización tengo que definir cuál voy a usar, ¿no? En función a, al personal que tengo para elaborar, el tiempo que tengo para elaborar, ¿no? En función a las facilidades que yo tengo. ¿Correcto? Pero siempre debemos pensar en que si comienzo con un nivel uno, después de un tiempo tengo que pasar a un nivel 2, después de un tiempo tengo que pasar a un nivel 3, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? Mejorar. Es lo que se conoce como mejora continua. Y mi sistema de gestión de seguridad siempre puede ser mejorado, ¿no? Siempre puede haber algo, una implementación, un control que mejore mi sistema de gestión, un procedimiento que mejore mi sistema de gestión, ¿no? No todo sistema de gestión es infalible, ¿correcto? Entonces, es mejorable, ¿no? En todo momento es mejorable, en todo momento se puede revisar, ¿no? Algo que me pide también una inspección la SUNAFIL es el mapa de riesgo, y seguramente alguno de ustedes los ha visto en las empresas donde trabajan, seguramente los ha visto en los moles donde van a hacer sus compras, ¿no? ¿Qué me indica el mapa de riesgo? El mapa de riesgo es una ayuda visual, ¿correcto? Es una ayuda visual de un área. ¿Y qué me ayuda, ¿no? A identificar los riesgos a un área que yo voy a ingresar tal vez por primera vez. Entonces yo no sé cómo es el área de matricería, como dice acá. ¿Qué riesgos me voy a encontrar en el área de matricería? Entonces, yo antes de ingresar al área de matricería, veo que en su puerta, ¿no? En la entrada, debe estar ahí promulgado o difundido o publicado su mapa de riesgo. Y el mapa de riesgo me va a dar una forma general, ¿no? ¿Qué riesgos hay, no? Riesgo a ruido, riesgo a electricidad, a superficies calientes, ¿no? Esto de acá es partículas proyectadas a ojos, ¿no? Esto es lo que me indica un mapa de riesgos. ¿Es requisito legal? Sí. ¿La fundación me pide que esté publicado? Sí. ¿Debe ser actualizado? Sí. Cada vez que hay algún cambio acá, que embalaje 2 se pase para acá, que máquina se pase para otro lado, que implementen más máquinas, que construyan un segundo piso, que crezca más el área, esto debe ser revisado, ¿correcto? Debe ser revisado y actualizado, siempre, ¿no? En lo que es la investigación de accidentes, ¿no? Como ya lo comentamos anteriormente, ¿no? Es para poder determinar las causas que originaron el accidente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que generaron el accidente? Les vuelvo a repetir, la investigación de accidentes no busca culpables. Lo que busca es encontrar las causas básicas, las causas inmediatas, para poder encontrar la causa raíz de por qué sucedió este evento y que no vuelvan a repetir. Eso es lo que busca una investigación, ¿no? En cuanto a conceptos de accidentes o incidentes, ¿no? Tenemos dos conceptos, ¿no? El incidente. ¿Qué es el incidente? Es un evento no deseado, ¿no? Es un evento que sucede, ¿ya? Que no está deseado, que está fuera de las actividades programadas, digamos así, ¿no? Pero, como dice acá, no afecta a la persona, no sufre lesiones personales, ¿no? O en todo caso, solo se requieren primeros auxilios, ¿correcto? Solo se requieren primeros auxilios, ¿no? Entonces, eso es un incidente, cuando el trabajador no sufre ninguna lesión, solo primeros auxilios, ¿no? Y puede continuar a trabajar.
Pero cuando hablamos de accidente, acá nos dice es un evento no deseado que ocurre por causa o por acción del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional, invalidez o muerte, ¿no? O sea, el accidente es cuando ya hay un daño a la persona, ¿no? Y un daño que le obliga al trabajador, ¿no? A no trabajar, ¿no? Lo que se conoce como un accidente con tiempo perdido, un ATP, ¿correcto? Pero también, y estos accidentes, como dice acá, o no lo dice, son accidentes, los accidentes de trabajo, ¿no? Son eventos que ocurren, ¿no? A los trabajadores en el área de trabajo bajo las indicaciones del supervisor o del empleador. Pero también pueden ocurrir fuera del área de trabajo, pero siempre bajo indicaciones del empleador, ¿correcto? Porque algunas organizaciones trabajan, eh, tiene trabajadores trabajando fuera de sus instalaciones, ¿no? En el caso del mantenimiento de, de equipos, de estos cargadores frontales, de estos, las palas, ¿no? Van al mismo punto donde está trabajando a darle mantenimiento. Y yo como trabajador de una empresa que da estos mantenimientos, ¿me puedo accidentar en otro lado? Sí, ¿correcto? Entonces, si yo sufro algún accidente, tanto en el trayecto como en el punto donde voy a trabajar, es también considerado un accidente de trabajo. Pero tengamos en cuenta esto, ¿no? Si yo voy a ir, por ejemplo, de, de, digamos, de Santa Anita, y tengo que ir a Los Olivos a hacer un mantenimiento, ¿correcto? Entonces, pero si yo me accidente, me dan una camioneta y todo, y me choco la camioneta, y me choco no de Santa Anita a Los Olivos, sino me choco en Sur. Entonces, ahí escapamos, el empleador no te da esa indicación de ir a Sur. ¿Qué hacías por Surco tú como trabajador? Entonces, ahí se pierde la figura de la definición que nos da la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto a las indicaciones del trabajo, ¿correcto? Con respecto a las indicaciones del empleador para que realices tu trabajo. Y todo trabajador de una empresa formal tiene un seguro complementario de trabajo de riesgos, un SCTR. Este seguro nos cubre o nos da, el seguro nos da eh, nos cubre frente a los accidentes, en temas de enfermedades también, en temas de tratamientos, en temas de medicinas, en temas de prótesis, si en caso lo necesitaran, ¿no? Pero eso es cuando yo estoy cumpliendo mi trabajo bajo las indicaciones del empleador. Si yo me voy a otro lado a trabajar, antes de ir a donde me ha dicho mi empleador y me accidento en otro lado, el SSTR, como todo seguro, no va a aplicar. ¿Correcto? No va a aplicar. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto con respecto al seguro. Toda actividad que yo haga debe estar soportada bajo indicaciones, ¿no? De mi empleador, ¿correcto? Bajo indicaciones de mi empleador, ¿no? Clasificación de accidentes: accidentes leves, aquel que requiere tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de descanso médico. Accidente grave e incapacitante, no es accidente que un ATP, accidente con tiempo perdido, ¿no? Accidente que el médico me revisa y me da un día, 2 días, 3 días, en función a mi lesión, me da el descanso médico. Es un accidente incapacitante o grave, ¿no? Y accidentes fatales, accidentes donde cual se pierde la vida, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de accidentes también que nos da la norma, ¿no? Etapas de la investigación, bueno, ¿no? Dice acá, reaccionar a la emergencia en forma oportuna y positiva, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir? Que brindar al accidentado los cuidados de primeros auxilios, ¿no? Básicos, ¿no? Para poder procurar la vida de este accidentado. Pero esto no lo puede hacer cualquiera, pues.
Esto lo debe hacer el personal capacitado y entrenado para este fin. Es el personal de la brigada de emergencia, ¿no? El personal capacitado para brindar el soporte adecuado y que cuenta con el entrenamiento adecuado para poder contener una herida, para poder a tomar acción en caso de alguna fractura o una caída, ¿no? Este personal está entrenado para poder reaccionar de forma oportuna e idónea ante un evento. No, yo lo cargo, yo lo muevo. Tú no sabes qué tipo de accidente ha tenido, cómo ha caído, no sabes, no sabes si tiene una fractura interna, no sabes si se ha golpeado la columna, y tú vas, tal vez con las mejores intenciones, tal vez con las mejores intenciones, vas, lo mueves y puedes hasta hacerle un daño mayor, ¿no? Se ha golpeado tal vez la columna vertebral y está a un pelo de quedar cuadrapléjico, tú vas con las mejores intenciones, le mueves la cabeza y lo dejas para ti. Entonces, ante una emergencia, ¿correcto? Ante una emergencia, yo como testigo y personal no entrenado, lo que debo hacer es comunicar de manera inmediata a mi supervisor, a la brigada de emergencia, a la brigada de primeros auxilios, ¿correcto? Y yo debo darle la mayor información con respecto a lo que ha sucedido, si es que he sido testigo, para que ellos tomen las precauciones del caso. Hasta acercarse a un personal que ha sido herido es peligroso, ¿correcto? Es peligroso acercarse a un personal que ha caído y está mirando hacia la derecha y tú vas y le dices, desde José, y mueve su cabeza hacia la izquierda, hasta eso es peligroso, ¿no? El tema de cómo accionar ante un accidente, cómo accionar ante un accidente es solo personal entrenado, señores, tengamos en cuenta eso. Resumir la información pertinente acerca del evento. ¿Qué vamos a resumir? ¿Qué vamos a recabar? ¿No? Si tenía indicaciones, por ejemplo, si hay una orden de trabajo para esa actividad, si el personal ha sido capacitado, entrenado para uso de una herramienta o un equipo, eh, ¿qué más podemos capacitar? Si así tenía una inducción para eso, ¿no? Todas esas informaciones, cómo ha sido el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Si la máquina que estaba usando tenía mantenimiento, estaba dentro de su mantenimiento, o sea, toda esa información se tiene que recabar, ¿no? Analizar las causas, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas, ¿no? Causas inmediatas, causas básicas, factores personales, factores de trabajo, que yo pueda identificar con respecto a este accidente. ¿No? Establecer o desarrollar medidas preventivas, ¿no? Medidas correctivas o preventivas con respecto a este evento, ¿no? Y esto se establece mediante un 3W o un plan de acción, ¿no? Que ataquen directamente a las causas que yo he identificado, ¿no? Analizar las conclusiones y recomendaciones y el seguimiento a las medidas de control, ¿no? Si están siendo efectivas, lo que hemos pensado inicialmente, ¿no? Lo que hemos establecido. Están sirviendo, el personal está cumpliendo con algún procedimiento, con algún instructivo que yo he establecido para evitar un accidente nuevamente. Eso se tiene que realizar un seguimiento, es eficacia, ¿no? Eficacia de las medidas de control, ¿no? Normalmente se lo conoce así, ¿no? Reportando todos los casos. Debo reportar todos los eventos, todos los eventos, todos los actos o condiciones que yo encuentre, ¿no? ¿Para qué? Para poder yo como empresa, ¿no? Tener mapeadas todas estas actos, todas estas condiciones, todos estos incidentes, para yo poder saber qué está pasando en mi empresa, ¿no? Acá la gente se para golpeando la cabeza, se para cayendo partículas a los ojos. ¿Correcto? Entonces, todo eso yo debo tenerlo mapeado. ¿Para qué? También para poder establecer medidas de control, ¿no? Ante las diferentes situaciones que suceden en mi, empresa.
¿ya? En la investigación de accidentes le hablaba de las causas, ¿no? Causas del accidente, ¿no? Las causas del accidente son actos inseguros y otras, condiciones inseguras, ¿no? Está ya identificado que el 90% de accidentes que suceden en un ambiente de trabajo son actos inseguros, producidos por actos inseguros o actos subestándar, como se maneja en algunas organizaciones, ¿no? En algunas organizaciones, ¿no? Entonces ¿y qué es un acto inseguro? Es toda acción o práctica incorrecta, ¿no? Ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Eso es un acto inseguro, es una práctica equivocada, una negligencia que yo puedo cometer como trabajador. Una condición insegura es una condición del entorno de trabajo, ¿no? Que puede causar un accidente. Entonces, tanto los actos como las condiciones deben ser reportadas. ¿Para qué? Las condiciones para corregirlas y eliminarlas, y los actos para corregir a mi compañero y establecer, sí, ¿no? Establecer medidas de control, ¿no? Un plan de acción, ¿no? Actos y condiciones. Por ejemplo, acá tenemos una serie de tomacorrientes, ¿no? Toma corriente versus toma corriente, 5 enchufes, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Sobrecalentar estas tomas, que no son tomas industriales, sino son tomas compradas en alguna ferretería, ¿no? Y no están, si bien es cierto, tienen varias entradas, pero no tienen ninguna seguridad que me va a aguantar, que no va a recalentar y que me puede producir una amago de incendio, ¿correcto? O actos, ¿no? Está trabajando con homologadoras y se le ve que no tiene guantes, no tiene lentes, no tiene careta facial. Entonces, yo como organización debo establecer las medidas de control, ¿no? Tanto en EPP como medidas de control a, a los equipos, herramientas, ¿no? Para los cuales tienen que controlar cualquier situación potencial que pueda surgir en una actividad. Entonces yo debo controlar tanto los actos y las condiciones reportadas. Por ejemplo, acá, ¿qué puedo hacer? ¿No? Poner otra toma o tomas industriales, ¿no? Que eviten este calentamiento de estos dispositivos, ¿no? Que tienen forma de cruz, ¿correcto? Entonces, esto lo debemos hacer. Si necesito más tomas en pared certificadas, que me aguanten lo que yo necesito, tengo que hacer como organización, supervisando los trabajos, ¿no? E inspeccionándoles, ¿no? La supervisión y la inspección son parte de los controles que tenemos que realizar, ¿no? Una inspección de trabajo busca identificar condiciones de trabajo, ¿no? O actos de trabajo inseguro en mi organización, ¿correcto? Estas inspecciones pueden ser programadas, ¿no? O planeadas y no planeadas, ¿correcto? Pueden ser planeadas o no planeadas, ¿no? Pueden ser inopinadas o no opinadas. La supervisión de trabajo, ¿correcto? Debe estar al tanto de las actividades que se realiza y quién las está realizando, ¿no? Porque el supervisor debe saber dónde están mis trabajadores nuevos y trabajadores sin experiencia, ¿no? A un trabajador nuevo y sin experiencia no lo puedo mandar a hacer solo una actividad crítica. Debe estar siempre acompañado de un mentor, de un guía, ¿no? De un maestro que le enseñe a hacer una actividad, ¿correcto? ¿No? Esas son parte de las controles. ¿Qué más podemos hacer? OPTs. ¿Qué son las OPTs? Son observaciones planeadas de trabajo. No son observaciones que yo realizo a una actividad específica, en relación a un procedimiento de trabajo ya definido, ¿no? Observación planeada de personas, también hay, ¿no? Ahí reviso no el procedimiento del trabajo, sino la actitud de persona con respecto a la actividad que está realizando. En temas de seguridad hay muchas herramientas que se establecen, hay muchas herramientas que se tienen para poder establecer los controles, ¿no? Y evitar los accidentes, que es lo que se busca. Capacitación, ¿no? Como de, ¿no?
trabajadores deben contar con las capacitaciones de las herramientas, de los equipos a los cuales van a trabajar, ¿no? Entonces deben contar con capacitación tanto en temas de seguridad, ¿no? Tanto en temas de seguridad, de conceptos, de identificación de peligros, de evaluación de riesgos, ¿no? Y en temas netamente operativos, ¿no? El uso de la máquina, el procedimiento del trabajo. Entonces, un trabajador debe tener estas formaciones para poder hacer un trabajo tanto de calidad y con seguridad, ¿correcto? Obediencia a las señales de seguridad, ¿correcto? Hay una norma técnica que controla y establece las medidas, colores, formas de estas señales de seguridad. Hay una norma técnica, ¿ya? Acá tenemos señales de seguridad, señales de advertencia. Las señales de advertencia son estas amarillas. Te advierten de los peligros o riesgos de un equipo, de un ambiente, ¿no? De trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo son las señales de advertencia? ¿Cómo están acá? ¿No? Son triangulares, de fondo amarillo, y su pictograma o su dibujo es negra, es de color negro, ¿correcto? Todas las señales de advertencia tienen esta forma, ¿correcto? Esa es su característica. Las señales de prohibición, ¿no? Tienen esta característica. Su fondo es blanco, su pictograma es negro, ¿no? Y están enmarcadas por un círculo con una diagonal, ¿correcto? Que indica que están prohibidas. Está prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido dejar la llave abierta, eh, prohibido montarse en las uñas del montacarga, prohibido hacer ruido excesivo, prohibido usar con celular, prohibido pistolas, prohibido perros, ¿no? Entonces están temas prohibidos, ¿no? En advertencia, atención, riesgo eléctrico, ¿no? Sustancias tóxicas, explosión, carga suspendida, atrapamiento de manos, ¿no? Riesgos radioactivos, ¿correcto? No, biológicos y estos son radioactivos, riesgo de explosión, riesgo a caídas, ¿correcto? Entonces, estas señales son de esos colores. Hay otras señales de obligatoriedad, ¿no? O señales obligatorias. Ahí normalmente lo que se establece son medidas, ¿no? De control que yo tengo que cumplir sí o sí. Cuando voy a entrar a un área, ya, cuando voy a entrar a un área, ¿no? Deberían estar establecidos qué tipo de PPs yo puedo usar en esas áreas, ¿no? El casco es obligatorio, orejeras es obligatorio, zapatos o botas de seguridad, guantes, uso de mascarilla facial, ¿correcto? Es obligatorio, uso de aire asistido, ¿no? Uso de guardas es obligatorio. Entonces, ¿y cómo son las señales obligatorias? Circulares, ¿no? Con fondo azul y el pictograma o el dibujo es color blanco. Señales informativas. ¿No? Las señales informativas también las hemos visto, son señales que me informan de de algunas situaciones, condiciones o necesidades que yo como peatón debo saber, ¿no? Por dónde es la salida, si es una puerta de emergencia, ¿no? Para dónde es la salida con flechas, ¿no? También me puede indicar punto de reunión en caso de sismo, por ejemplo. Nos puede indicar también si es una camilla, no hay una camilla a lo lejos. Esos señales me informan ese tipo de situación, ¿no? Las salidas de emergencia, por dónde es, izquierda y derecha, ¿no? También hay un tipo de señales que no está acá, que es las señales de los equipos de emergencia. Las señales del equipo de emergencias, ¿correcto? Son señales cuadradas, que su dibujo es blanco, ¿correcto? Pues su dibujo es blanco y su fondo es rojo. Lo hemos visto, ¿no? Señales de extintores, de mangueras de agua, ¿correcto? Son señales para el tema de incendios. ¿Qué también podemos tener, no? Los CPPs.
¿no? La utilización de EPPs, ya les comenté que es parte de nuestra responsabilidad como trabajadores usar los EPPs, ¿no? En los según la actividad que voy a realizar, según la actividad, el área donde estoy, también es el cuidado de EPPs, ¿no? Tenemos EPPs para la protección respiratoria, ¿no? EPPs para la protección respiratoria, ¿no? Y ahí tenemos toda una gama, ¿no? Para polvo, para vapores, para gases, ¿no? De media cara, de cara completa, con balones de oxígeno, ¿no? Respiración respiratoria, ¿correcto? Guantes industriales, ¿no? Eso también hay toda una gama de guantes industriales, ¿no? Guantes de mecánico, guantes anticortes, guantes para construcción civil, guantes para manipular sustancias muy calientes, guantes para manipular sustancias muy frías, guantes criogénicos se le dice. Entonces, hay toda una gama para los diferentes tipos de actividades que voy a realizar. También hay tallas, entonces yo no puedo tener en mi mano es grande, no puedo estar con un guante pequeño, ¿no? Hay talla L, XL, M, XS, ¿no? Para diferentes tipos de personas y tamaños, ¿no? Protección auditiva, ¿no? La protección auditiva hay, estos de acá son orejeras, orejeras tipo vincha, orejeras para casco, hay tapones también, tapones de espuma, tapones de silicona, que me sirven para disminuir el ruido o mi sensación de ruido, ¿no? Que llega a mis oídos. Calzados de seguridad, ¿no? Hay botas de seguridad, zapatos de seguridad, botas para trabajos de soldador, ¿no? Botas para trabajos que estoy expuesto a manipulación de componentes o de tuberías que pueden caerse y son botas que tienen una protección en el metatarsiano, ¿no? Una protección en el metatarsiano, en el empeine, ¿no? Tiene también una plancha de acero, ¿no? Estas botas tienen punta de acero, punta de baquelita, ¿no? Punta de, hay otra punta de baquelita, de acero, y hay otro tipo de punta que ha salido, ¿no? La punta de baquelita es para trabajos eléctricos, ¿no? Si yo voy a trabajar con seguridad, mi equipo con energía eléctrica, mi equipo debe ser dieléctrico. Protección corporal, ¿no? Para trabajos a altas temperaturas, ¿no? Los que trabajan en calderos, los que trabajan en frigoríficos, ¿no? Que me protegen tanto del frío o del contacto con superficies muy frías, ¿no? Hay los trajes, ¿no? Trajes descartables. Estos trajes ya, como se ve acá en la imagen, traje naranja, y hay trajes con cintas, ¿no? Reflectivas, ¿no? Para de alta visibilidad, cuando voy a trabajar de noche, por ejemplo, ¿no? Protección visual, también tenemos una gama de protectores visuales, caretas faciales, lentes Google, lentes antitranspirantes, lentes cuando estoy expuesto a polvo, eh, lentes que se tienen como una película o como un gel que se pega a mi cara para evitar que por ese espacio entre lente común y mi rostro entre polvo. Pues hay toda una gama de lentes también para protección visual. Los cascos de seguridad, hay cascos eléctricos, hay cascos para, para trabajos en altura, ¿no? Entonces, los cascos también son, y todo